El país está a pocos días de acudir nuevamente a las urnas. En la Asamblea Nacional se ven muy pocos legisladores, la mayoría está haciendo campaña. La producción legislativa ha sido intensa para aprobar las leyes enviadas por el presidente de la República, con el carácter económico urgente, ese ajetreo pues ya no se ve. ¿Cómo evaluar la gestión legislativa en épocas de campaña ahora mismo con miras a la consulta popular? Roger, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, como siempre un gusto estar en este espacio. Bueno, el trabajo de esta legislatura podría evaluarse desde el punto de vista más cualitativo al respecto de lo que han aprobado hasta el momento. Tres consideraciones al respecto de lo que han hecho. En primer lugar, creo que ha quedado en entredicho el manejo del procedimiento parlamentario en cuanto a las normativas que se han aprobado. En cuanto al fondo de la discusión, pues hemos visto una menor deliberación en temas que son realmente sustantivos para la vida política, económica y social del país. Y en ese sentido, pues a través de esta vía expedita, express de leyes urgentes, se han debatido en tiempo muy corto, en menos de un mes, temas que son sustanciales para el país, como por ejemplo reformas en materia de seguridad social. Cuando ya se han terminado estas reformas, se han agotado estas, yo diría que desde un punto de vista personal y más un punto de vista político, pues un poco se han acabado ya las ideas a la hora de legislar, esas ideas que podrían tener cierto rédito político en términos de aceptación ciudadana. Los temas que son menos populares, que son de fondo más controversiales, pues no se han topado. Por ejemplo, quedan pendientes en la agenda la mentada ley de minería, que se han hecho muchísimos intentos en estos años, serán más de 6 o 7 años, en donde se ha construido un informe para segundo debate y este nunca ha sido puesto en el pleno, porque detrás de ello hay mucho interés, hay controversia, entre otros. También en materia de salud pública hemos visto que se han realizado exhortos para el cumplimiento efectivo de la política pública de salud, pero una Asamblea Nacional que exhorta y no fiscaliza y no legisla en la materia, pues se está alejando un poco de su principio natural, que es fiscalizar responsablemente y legislar con efectividad. Y así podemos mencionar un sinnúmero de temas que, insisto, se alejan un poco de los temas que son más populares y que podrían traer de alguna manera mejor percepción ciudadana al trabajo que hace el gobierno nacional como tal. Y en ese sentido, pues la Asamblea actualmente ya ha puesto el foco en otro asunto que tiene que ver de nuevo con lo electoral. Si bien es cierto, vamos a discutir sobre temas que son de fondo para el país, pero no termina de desconectarse con lo electoral, la discusión del Estado ecuatoriano. Roger, buen día, un gusto saludarle. En estos días el presidente de la Asamblea ha concedido una entrevista a un medio de comunicación nacional, a Diario Expreso, y el titular que ubica esta nota de esta entrevista es muy interesante porque lo dice además el presidente de la primera función del Estado. Dice: los ecuatorianos no se sienten representados por los asambleístas. Como usted bien señalaba, Roger, estamos viviendo los momentos previos a la consulta popular, y en esa consulta hay por lo menos dos temas que están relacionados con la política directamente partidista y con el ejercicio pleno del Parlamento, que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, y justifica Olsen esa medida diciendo que pasar de 151 legisladores a 73 va a hacer que la asamblea sea más ágil, menos burocrática y menos costosa. Para la democracia, ¿es mejor o es peor tener más o menos legisladores? ¿Cómo queda el asunto de la representatividad? Y de paso, ¿la calidad legislativa se mide por el número de legisladores o por qué se debería medir la calidad legislativa? Bueno, no es un asunto de sentido común. No necesariamente que haya menos legisladores significa que sea una mejor asamblea. Si es que utilizamos una lógica del simple sentido común, por ejemplo, podríamos decir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por tener pocos miembros, tiene mucha calidad. De alguna manera vamos desmitificando que el número tiene que ver con una relación causal de
de calidad. Lo que hemos notado y le hemos dado seguimiento a algo que es más profundo y que tiene que ver con algo que tal vez no se lee de forma integral, y es el cambio en las reglas del juego partidista para la concentración de poder. ¿A qué me refiero? Son 3 reformas importantes que se han planteado. Una de ellas ya se ha aprobado. El cambio de método sí de asignación de escaños, pues evidentemente provoca que organizaciones políticas de alcance nacional tengan mayor posibilidad de obtener más curules en la legislatura, dejando de lado a organizaciones políticas que no tienen un alcance nacional. Por sí solo el método y el cambio pues podría generar un impacto no significativo, pero si conectamos con otra reforma, como por ejemplo la eliminación del fondo partidario permanente de las organizaciones políticas, que más allá de pensar en el recurso, pensemos en lo fundamental de ese fondo, que finalmente termina siendo recurso para financiar una institución política no estatal. Si es que no hay ese recurso de raíz, de fondo, un recurso de funcionamiento finalmente, lo que estaríamos teniendo posiblemente, y yo le hago la pregunta a los legisladores que plantearon esto, es si es que las organizaciones políticas no estatales, que son organizaciones públicas, pasan a ser organizaciones privadas. Es la gran pregunta, y ahí vemos cómo el diseño va cambiando de las reglas del juego. Y la tercera reforma, la reducción de legisladores, que más allá, insisto, de pensar en el recurso o en las personas, pensemos en los espacios de representación. Se reduciría a la mitad, el 50%, las posibilidades de participación política en el país. Hay pros, hay contras, por supuesto, hay que evaluarlos, pero si nosotros leemos estas 3 reformas de manera articulada, nos damos cuenta de que posiblemente, más allá del color, sea morado, sea verde, sea azul, que esté en el poder, nos damos cuenta que esta reforma podría generar un escenario hiperpresidencialista con un poder bastante concentrado, lo cual en un país que tiene instituciones débiles es bastante peligroso. Concluyo con esto al respecto y podemos profundizar en varias aristas que tienen que ver con el tema de reducción de asambleístas, y es, por ejemplo, que en términos prácticos las leyes de este país se aprobarían nada más y nada menos que con 38 personas. Y la gran pregunta es, 38 personas, legisladores, ¿lograrán representar a todo el país? Y a propósito, esas 38 personas, considerando los antecedentes de las organizaciones políticas, en su mayoría con sus honrosas excepciones, se abre otra pregunta. En provincias, 11 en total, que se quedan con un solo representante, ¿creemos nosotros que los legisladores que las organizaciones políticas van a poner a mujeres, por ejemplo, en las cabezas de listas, o a jóvenes? Se abren muchas cuestiones al respecto del funcionamiento de la vida política en el país. Y eso da lugar, doctor, le pregunto, en el sentido de que no va a haber equilibrio para participar, es decir, esto se va a convertir en una especie de competencia entre grupos económicos que pueden financiar el mantener un partido político. ¿Qué pasa con los sectores que no tienen las condiciones económicas para financiar esa organización política? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué nivel de representación van a tener, por un lado? Y por otro, nos está hablando también de que el reducir como tal el número de asambleístas va a mejorar la calidad de representación. ¿Quién nos garantiza que en esta nueva configuración no tengamos todos estos escándalos y situaciones lamentables que se han visto en las últimas administraciones de la Asamblea Nacional? Legisladores que no saben ni leer, legisladores que no pueden ni hablar, legisladores que se van a dibujar, legisladores que tienen comportamientos inadecuados, etcétera, etcétera. Esta reforma no implica ningún cambio al funcionamiento en cuanto a la calidad de las organizaciones políticas, porque no es que los legisladores llegan por arte de magia a la Asamblea Nacional. Las organizaciones políticas los escogen, los eligen, los forman, entre comillas, y luego los ponen en la papeleta. Ahí no se ha hecho ningún cambio. Por ejemplo, no se exige militancia, la famosa reforma de la militancia que se ha llevado impulsando hace 10 años en este país y que no se ha concretado, la reforma en materia de transfugismo político, los propios principios de los partidos políticos a la hora de aceptar a candidatos que no tienen las credenciales o que simplemente han tenido problemas con la justicia y no han tenido una responsabilidad ciudadana, mucho menos van a tener una responsabilidad pública.
Es un tema de partidos políticos. Finalmente, lo que escojan los partidos políticos como candidatos se va a trasladar a la papeleta, y en un sistema bastante cerrado en cuanto a la participación política y a sus posibilidades, necesariamente vamos a tener que elegir, y es lo que ha pasado en los últimos años, a la organización política que esté con popularidad y si está en el poder aún más, y tal vez una pequeña oposición. Lo que tendremos en el futuro posiblemente sea una Asamblea Nacional en la cual las mujeres no tengan una participación relevante, o al menos porcentualmente equitativa, y los jóvenes lo mismo, porque, insisto, la conducta de las organizaciones políticas a la hora de poner cabezas de listas, insisto, no todas, pero en su gran mayoría, es poner hombres que tienen cierto perfil económico, más que de representación política. Tal vez dejaremos de ver en la futura legislatura organizaciones políticas como Pachacutic, como la Izquierda Democrática, tal vez como Creo, entre otras organizaciones políticas. Depende ahí sí, coincido con usted, Licenia, en función del recurso que pueda ingresar a la organización política para poder financiar una campaña competitiva. Y ahí se abren nuevas dudas. ¿Habrá un techo a la hora de revisar los financiamientos privados? No se sabe con certeza si es que finalmente se va a regular para que haya un techo, haya control. Igual el financiamiento irregular de crimen organizado, o financiamiento irregular que viene por otros medios para distintas organizaciones políticas. Estamos frente a un escenario bastante complejo, en donde en lugar de institucionalizar y fortalecer las organizaciones políticas del país, que finalmente, más allá de la legislatura, son aquellas que deben mejorar en su calidad, pues estamos desinstitucionalizando y quitando recursos. Y a propósito, y con este dato concluyo, se habla mucho de que esto podría generar, o es el principal argumento, que podría generar un ahorro para el Estado, cuando la legislatura recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Igual el fondo partidario permanente es de menos del 1% del presupuesto general del Estado. No es un tema de recursos, no es un tema de mejorar calidad, es un tema efectivamente de control y de cambio del diseño de la vida política del país. Roger, hay un tema que a mí me genera mucho ruido desde la consulta de Moreno, allá en el 2018, y es la imposibilidad de que los legisladores puedan reelegirse más de 2 periodos, ¿no? Hace poco, y este es el ejemplo que al que siempre suelo recurrir, pero hace poco hubo otro, ¿no? Nancy Pelosi se retira de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos después de 35 años de actividad permanente y constante siendo representante, asistiendo al Congreso de los Estados Unidos. 35 años. El promedio de vida política en los Estados Unidos de un senador es de 25 años, un cuarto de siglo. Y acá los ecuatorianos, que estamos reinventando y refundando el país cada 8, cada 10 o cada 4 años, se nos ocurrió la fantástica idea de jubilar a los diputados. Hablo específicamente del rol de legislador, tanto Asamblea Nacional como consejos y cámaras cantonales, ¿no? Los concejales que hacen el trabajo de legislación y fiscalización en los municipios. Pero acá los ecuatorianos, como somos unos genios, ¿no?, decidimos jubilar a los políticos a los 8 años. Entonces se reelige una sola vez y vaya para su casa. ¿No serán cosas como esas las que también deberíamos de estar debatiendo para tratar de profesionalizar una actividad tan delicada y tan noble como debería ser la política? Totalmente, y lo que traes a colación igual se conecta con debates que son mucho más responsables desde mi punto de vista. El primero que tú mencionas, la posibilidad de que los legisladores tengan una real carrera legislativa y que puedan, de acuerdo a su experiencia, en primer lugar legislar en función del resultado y de la evidencia. Actualmente esa lógica legislativa no funciona. Los legisladores, por tener un número en su gestión, presentan un proyecto de ley que no tiene las características, primero, integrales de un proyecto de ley, y en segundo lugar, muchos de ellos no están conectados con la realidad que vive el país.
En segundo lugar, también pienso que es necesario en un sistema presidencialista, desde el punto de vista de la ciencia política, el hablar de una posible bicameralidad. Muy pocos países son los que tienen un sistema presidencialista con una cámara, porque necesariamente el Parlamento necesita tener un peso, y la pregunta ahí también es quién controla al Parlamento. Y la respuesta natural desde la ciencia política es que internamente debería haber un contrapeso parlamentario, para que, como ha pasado en esta Asamblea Nacional, las leyes no pasen como una simple notaría del presidente de la República, sino que hay un debate responsable y un contrapeso interno dentro de la legislatura. Otra reforma importante, y es algo que desafortunadamente no se han atrevido a topar los presidentes de las legislaturas básicamente desde 2016, y es la carrera legislativa. Actualmente el 90% de los funcionarios de la Asamblea Nacional no son de carreras, muchos de ellos posiblemente son cuota política y que no todos necesariamente cumplen con los requisitos adecuados para ayudar a ese legislador al cual no se le puede exigir mayores requisitos porque así lo establece la Constitución y también los principios internacionales, pero sí tal vez a aquel funcionario público que acompaña la carrera legislativa. Y finalmente, hablando de reformas que son mucho más profundas y que tienen una visión de Estado, estimado Alexis, no sé por qué aún no se ha debatido, por ejemplo, en cómo una organización política de alcance local que no tiene un alcance nacional, una representación nacional, puede llegar a la Asamblea Nacional, puede llegar a legislar para la nación, cuando desde igual la ciencia política podemos ver que las organizaciones políticas de alcance local, su alcance debería ser naturalmente la participación para prefecturas, municipios, alcaldías, concejalías. Entonces hay muchas cosas que hemos ido ajustando sobre la marcha y que han provocado que nuestro sistema electoral no funcione adecuadamente. Reformas como la reelección indefinida o al menos en más de 2 periodos de los legisladores, la bicameralidad, la mejora de la técnica legislativa en cuanto a la carrera legislativa de los funcionarios, así como la propia participación de los partidos políticos en la legislatura y en las ciudades, pues creo que son debates que van mucho más allá de simplemente decir, bueno, vamos a reducir al 50% para ver si las cosas de alguna manera mejoran. Para finalizar, Roger, yo le quería preguntar y le pido una respuesta rápida, por favor. Vamos a una consulta popular el próximo domingo, pero tuvimos otra en el 2024 y mi pregunta es si todos los cambios que se plantearon en las preguntas en las que ganó el sí tienen ya la respectiva codificación legislativa, si la Asamblea cumplió su parte y está en vigencia o no está en vigencia esos cambios planteados. Bueno, en función de la última consulta popular hay muchas normativas que aún no aterrizan y que deberían ser de preocupación de esta Asamblea Nacional, lo propio con sentencias de la propia Corte Constitucional, lo cual nos demuestra lo que decía hace un momento, que la Asamblea Nacional está legislando desafortunadamente para la popularidad y no con una visión de Estado.